Llegamos al fin. 500 millones de horas de vuelo. Llegamos en el jet privado de Charter. Hola, mi nombre es Leonardo Girón. Yo soy conocido como DJ LG. Estoy en la escena como del 2003. En el 2006 me llegó un correo de Alemania. Thomas, de The Battle of the Year, estaba coproduciendo el BC1 de Red Bull. Me pregunta si hay un b-boy fresco en Venezuela que esté bueno como para venir para la competencia. Hablé con los b-boys de quién podría ser el elegido y me dijeron que b-boy Salo era el que estaba en mejores condiciones. Bueno, hice todo el papeleo y eso, y bueno, como te dije, de algo que no esperaba nada, de repente está en el 2006 en Sao Paulo. A pesar de los años, en 2006 fue el primer venezolano, B-boy Salo. Eso también me inspiró mucho al verlo competir, tanto que me incitó a poder estar ahí también, verlo como un anhelo más. Bueno, yo era muy chamo también, en aquel tiempo tenía solo 16 años, actualmente tengo 31. He competido, gracias a Dios, a varias mundiales, a 5 de ellas, 3 Latinoamérica, de una gané, la primera en el 2011, y también llegué subcampeón en el 2011 en el mundial. He sido jurado en magnitud de los eventos de BC1, Cypher, regionales y también mundial. Creo que solo me falta ganarlo. Bueno, soy Joelis Oropesa, me dicen Bigger Estrella, represento a Venezuela, nací en Caracas, me crié en Barlovento, Estado Miranda, Curiepe. Bueno, y muy feliz y contenta de estar aquí en Polonia representando mi tierra, mis raíces, y bueno, sé que vienen muchas cosas más. Mi nombre es Jaikerson Lucena, conocido como Lion. Represento mi grupo High Level Trio Team Vino Tinto. Vengo de Barquisimeto, Estado Lara. Tengo aproximadamente 12 años bailando. En este momento me encuentro en Polonia, en la ciudad de Gdańsk, en el Red Bull BC1. Ahora preparándome mentalmente. Hoy me toca hacer las chants, filtro, luego las batallas. Un poco nervioso, pero seguro, a la vez algo complejo. No, you know, to me, the Venezuelan dancers I've seen, they always have something special. They have this soul to their dance, and whether it's, you know, whether it comes out as funk or it comes out as strength, the Venezuelan people, I think, have a power, a special power, and I think it comes from soul. So I've always enjoyed it, and yeah, I can't wait to see the future. I mean, I think the Venezuelans help the Venezuelans make the scene, you know, like, I think it's amazing, you know, even seeing Little G for my first time,
you know, over 10 years ago. I think I saw the Venezuelan dancers for my first time in Portugal. So I think the Venezuelans, they owe it to themselves, their success, you know, for making the risks and traveling and representing, you know. Al año siguiente, ya que tenía el contacto, vuelvo a intentar y les dije que tenía otro b-boy fresco. Este b-boy era bastante joven, pero tenía mucho carisma conmigo. Me decía, quiero ir, llévame. Un chamo bastante humilde. Le pido si tiene todos sus papeles en regla. Ya había cumplido su mayoría de edad. Y me fui con B-Boy Little G en el 2008 para París. El momento más difícil, o uno de los más difíciles en mi carrera, fue en el 2008, luego de haber participado en BC One 2008 París, World Final. Tenía muchas expectativas al competir, estaba muy emocionado, pero luego que tuve un resultado inesperado, por inexperiencia, por falta de conocimiento, eso me llevó a frustrarme, me llevó a dejarlo todo por el feedback que tuve de mi misma comunidad, y eso me llevó a una meditación de dejar bailar, de dejar todo, pues. Creo que fue un momento, un antes y un después de mi vida en general. Todo dependía de mi decisión. Yo paré como unos 3 meses, luego de ahí decidí creer más en mí, cambiar mis acciones, porque obviamente todo eso que llevé también me llevó por mis acciones. Entonces creo que eso fue necesario para crecer y estar hoy aquí. Creo que eso, como lo dije, un antes y un después que cambió mi vida. Cada uno de nosotros que nos encontramos aquí es un sueño vivido, es un sueño hecho realidad, ya que para muchos BC One representa una de las competencias más soñadas para nosotros. Desde que comenzamos el breaking, siempre había querido venir, siempre soñaba, siempre estaba como que estar ahí, donde están esos b-boys, las big los b-boys que uno ve por los videos, verlos en persona. De verdad que estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con la organización Criollo Style, Little G, Chequina, por la oportunidad, ya que ellos han decidido también quedarse de una u otra forma en Venezuela para que nuestros sueños no mueran. Y bueno, gracias a esa oportunidad estamos nosotros aquí representando. Seguir trabajando, vienen más oportunidades y bueno, experiencia para aprender, para seguir, para continuar. Y bueno, así como dijeron los muchachos, un evento más, es una experiencia para seguir trabajando. Y bueno, a veces es necesario también perder o no pasar para ganar experiencia, para ganar impulso. Y bueno,
siempre he venido como ganando y esto también me enseña a que debo esforzarme más, a que debo exigirme más. Yo realmente defino mi estilo con varias características: estilo, musicalidad, limpieza, fluidez, autenticidad, carácter, y así poco a poco voy ejecutando mis cosas. Me toca ahorita mismo con un contrincante de Holanda, se llama Lee, y bueno, a darlo todo, representar el estilo latino, Venezuela, tú sabes. La gente sabe que eres bueno, todavía te queda camino y hay que seguir trabajando en los detalles y creciendo. Y creciendo, hermano, eso es. Hoy puede estar bien, mañana veremos, No sabemos, claro. A veces cuando estamos preparados, perdemos. Sí, no, yo me sentía muy bien. Yo me sentía muy bien, hermano, la verdad, energía, todo, pero no sé, hubieron muchas cosas porque, a ver, mi primera vez en esta mundial y al, ¿sabes? No sé, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pero me puse a pensar por lo menos así ese bajón que me dio cuando me dijeron que me cancelaron. Estaba desde mayo preparándome. Yo, o sea, no me rendí, hermano, no perdí la fe, pero fue un golpe bastante fuerte mentalmente, pues. Y yo ahí decidí como, perro, me cancelaron. Voy a seguir haciendo lo mío, pero a mi ritmo, pues, no me voy a matar tanto así. Ya después cuando me dijeron para ir para la chance, ese cambio fue bastante heavy para mí, pues. Porque yo sé que la gente me ve más allá que eso, ¿sabes? O sea, al estar aquí también, mostrar las cosas así, como que me lo tomé de otra manera, ¿sabes, hermano? No me lo tomé como me lo hubiese tomado esa mundial. Pero ha sido bastante difícil el proceso de entrenamiento, de enfoque. ¿Sabes lo que te digo? Estaba enfocado, hermano. A ver, yo me quería poner a llorar así de la tristeza, así en la madre, porque, hermano, no sabes cuánto estaba enfocado este año. En la madre, hermano. Ha sido un año bastante difícil para mí. Está enfocado en la madre así, con el tema de reparto, la bicicleta, porque después del COVID no hay chamba así del baile. Hay muchas circunstancias, pues.
B-Boy Shane from the Hustle Kids. I just wanted to tell that much love for the Venezuela scene, much love for the whole community. Red Bull BC1 did some amazing job in Venezuela. Special thanks to Lil G for putting it out there. The scene in Venezuela is very good. It grew a lot, and you see Venezuela is now international known, and it can only get better. Much love from the Hustle Kids, from myself. Peace. Falta más trabajo en mi cuerpo, me sentía muy fatigado en la ronda, ya que el nivel de los rounds, como tenían que ser más elevados, mantener la energía me costaba bastante, pero fuera de eso me sentí bien conmigo mismo. Y bueno, nada, seguir trabajando, entrenando para la próxima vez darlo todo y ganar y llegar al World Fight. Me sentí bien, espero le haya gustado nuestra representación aquí en el BC1 de Polonia, a todos los venezolanos. Seguiremos trabajando para seguir evolucionando y llevar más trabajo para allá, para la casa. Represent France. Hey, big shout out to Leo. We know each other for a long time. We're here in Poland for the Red Bull BC1 World Final. Enjoy your time. Peace.
So shabba like still playing kitty so on the mic the miracle I be kicking them physical for my Yo, thank you everyone for the good vibes and energy. It's not easy when we have a bad crowd. It's beautiful. I love it. Easy when we have a crowd like you. Thank you. Show some love for Bucks, yo. What's up, Bucks? Yo, I mean, my man. You're gonna stay one of the best. We're gonna have hip hop popping right now going on here. So stay with us. Misma lucha, mismo sentimiento, disfrutar, compartir. Venezuela, hermano, Venezuela. Seguir trabajando. Me siento demasiado feliz, contenta, motivada. Igualito, pues, seguir trabajando, seguir esforzándose para seguir representando a Venezuela. No me lo esperaba, pero quería darlo todo, porque como en el filtro, oye, no pase de ron, no pase los filtros el primer día. Entonces quería aquí como que vamos con todo lo que no pude dar en el filtro y en las batallas. Bueno, este es el momento, nice, este es el momento. Así que vamos, voy a darle con todo lo que no pude darle ese día. Bueno, aquí me voy a desahogar, aquí voy a dejar la madre. Yo, what up, Cross One representing here at Red Bull BC1. My name, I'm from Freestyle Sessions. So right here, all these global events, man, they just uplift the culture. We're just here to have fun and represent and do our thing. Venezuela's always representing, you know what I'm saying? Peace. My name is Edit. Shout out to Venezuela. Shout out to Criollo Style. Breakdown.org. We're having a great time here at Red Bull BC1 2021. I'm here with my boy Lil Amok. Represent Germany. Big shout out to Caracas, Venezuela, Barquisimeto. Ya tú sabes, nos vemos.
El mensaje que les puedo dar a los b-boy es expansión, determinación de la mente, ir más allá de solo ser bueno en el baile, expandirte, crecer más profesionalmente, adquirir conocimientos, que es lo más importante, entender que cada día estamos aprendiendo una cosa nueva y siempre escuchar a las personas que sean idóneas para que te ayuden a crecer. Entonces creo que eso es muy importante, una de las cosas que les puedo dar a todos, no solo en el break, en todas las áreas en sí. Creo que eso te hace una buena persona y te da un crecimiento mayor en cualquier área que te dediques. Long time. Yes. Long time. What's up? Lilu. Welcome to Gdańsk. Bangor. And One more time. En el 2011 se me dio la oportunidad de ir a Moscú. Ahí competía, imagínate, Salo y Lil G, el que había llegado el 2006 y el que había also colocado en el 2008. Dos venezolanos en la final mundial, invitados. No podía dejar de cubrir eso, pues yo siempre traté de ser como periodista dentro de la escena. No es lo que estudié, sino lo aprendí empíricamente. Pero fue un momento de oro porque, imagínate, después de varios años, Lil G llegó a la final, ¿sabes? Venezuela está en la final contra Roxrite. Lil G había entrenado mucho, se había preparado muy bien para este momento. Estuvo un tiempo viviendo en Alemania, allí se preparó. Mi consejo, o lo que yo les podría decir, es no se rindan. Siempre va a haber un sacrificio que hacer. Tomen los consejos de las personas que puedan tener a su lado. Nunca tomen una excusa, sino esa situación difícil que puedan tener, tómenla como motivación para impulsarse y así poder hacerlo. Creo que o es así. Dios pondrá a las personas correctas en su camino para llegar a donde ustedes quieran llegar, bien sea un BC1 o a donde Dios tenga predestinado que ustedes lleguen. Bueno, también he tenido la oportunidad, gracias al baile y al apoyo que he tenido con diferentes personas, he podido ir a más de 50 países representando a Venezuela, tanto compitiendo, dando talleres, haciendo proyectos, de jurado también. Creo que eso me ha llenado mucho y me ha ayudado a crecer como vivo y como profesional y también como persona, pues tratar de conocer las culturas y ver esos países que son totalmente diferentes cada uno. Este año 2021, Lil G logra traer a dos competidores. Yo vengo como prensa. Antes yo venía como el booking agent, no como manager. La gente me veía como manager, pero yo simplemente fui un amigo que lo sacó de la calle y lo puso donde tenía que estar. Eso así es como yo lo explico.